Estamos en el Museo de la Botica del Ángel, creado por Eduardo Vergara Leumann y legado a la Universidad del Salvador. Hoy nos toca en este sector, que es el Cine de Gardel, un homenaje a Carlos Gardel, donde nos vamos a encontrar con obras de Kenneth Kemble, Peralta Urquiza, Josefina Rovirosa, Héctor Borla, Rogelio Policelo, y también hay fotos y documentación que pertenecieron al Zorzal criollo. En este sector se hace también un homenaje al cine argentino, por eso que se van a encontrar con estrellas de grandes actores, actrices, un homenaje especial a los grandes directores y uno muy especial a Leonardo Fabio, quien debutó en la Botica del Ángel hace muchos años. Soy de la orilla brava, del agua turbia y la correntada, que baja hermosa por su barrosa profundidad. Soy un paisano serio, soy gente del remanso Valerio, que es donde el cielo remonta el vuelo en el Paraná. Llevo el color del río y su misma voz, en mi canto sigo el agua mansa y su suave danza en el corazón. Pero a veces oscura, va turbulenta la sierra hondura y se hace brillo en este cuchillo de pescador. Cristo de las redes, no nos abandone, y en los espineles déjanos tus dones. No piense que nos perdiste, es que la pobreza nos pone tristes, la sangre tensa y uno no piensa más que morir. Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos, que está aclarando y vamos pescando para vivir. Na, 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 na. Llevo mi sombra alerta sobre la espuma del agua abierta y en el reposo vertiginoso del espinel. Sueño que alzo la proa y subo a la luna en la canoa, y allí descansa como un remanso mi propia piel. Calma de mis dolores, ay, Cristo de los pescadores. Dile a mi amada que está penada esperándome, que ando pensando en ella mientras voy baldeando las estrellas, que el río está bravo y estoy cansado para volver. Cristo de las redes, no nos abandone, y en los espineles déjanos tus dones. No piense que nos perdiste, es que la pobreza nos pone triste, la sangre tensa y uno no piensa más que morir. Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos, que está aclarando y vamos pescando para vivir. Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos, que está aclarando y vamos pescando para vivir. No, 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 no.
bienvenidos, bienvenidas. Nuevamente estamos aquí en un nuevo momento, en un nuevo encuentro, y en este caso es nuestro segundo encuentro, ¿sí?, de EPA, un educador para un artista. Y esta vez nos convoca, por ahí quizás un tema que viene del encuentro anterior. Quizás es un tema que en educación puede ser bastante sensible por todo lo que implica en cuanto a prácticas, en cuanto a respuestas, en cuanto a aquello que intentamos lograr, y que por ahí quizás hacemos esfuerzos por otros lados, por otras vertientes, y por ahí no nos focalizamos tanto en la importancia de este tema que nos convoca. Una vez en una escuela secundaria de gestión pública, en un momento de acto escolar previo, ¿no?, ese momento de organizar el acto escolar, donde están todos los chicos paseando por el patio, ¿no?, y el cuerpo de preceptores: chicos, vengan acá, a ver, se forma primer año por acá, segundo por allá. Mientras intentaban organizar los preceptores a todos los estudiantes para poder presenciar el acto, había un grupo de chicas en el fondo, cerca del buffet. Y nada de acercarse al curso, nada de acercarse a la fila, al lugar que les correspondía estar. Entonces la vicerrectora del turno dice: chicas, vengan para acá, acérquense. Y una de ellas le dice: no nos grite. A esto la vicerrectora responde: yo no les estoy gritando, solo estoy elevando la voz. La voz es el tema que hoy nos convoca a esta charla, ¿sí? Tenemos un artista, tenemos una educadora, y a mí me gusta que se presenten ustedes, ¿sí? Así que empezamos con el artista. Ah, seguro, primero Sí. las damas. Bueno, yo soy Germán Sánchez, músico y cantante venezolano, o mejor dicho, argentino nacido en Venezuela. Muy bien. Porque los argentinos nacemos donde queremos. Tengo alrededor de 50 años de carrera dentro de la música. Empecé desde muy pequeño, y en el canto, o sea, desde que tengo memoria estoy cantando y estoy tocando algún instrumento y haciendo algunas cosas. Hice después el conservatorio, hice la universidad también, y tengo estudios de maestría en musicología latinoamericana, y he sido un fiel apasionado de todo lo que tiene que ver con la música y con el canto. Digamos que tenés mucho para decirnos de la voz. Un poquito. Y tenemos a Rosana. Bueno, en mi caso vengo a compartirles quizás mi experiencia como docente. Tengo experiencia en prácticamente todos los niveles educativos, en inicial, en primaria, en secundaria, y desde hace unos 20 años aproximadamente estoy focalizada en compartir esas experiencias a nivel de educación superior, formando docentes. Así que el día de hoy vamos a conversar acerca de la voz, particularmente mi experiencia con la voz muy bajita, cómo trabajar este instrumento para también desarrollar esos intercambios didácticos. Buenísimo. Bueno, a ver, volvemos un poquito a esto de esta vicerrectora que dice: no estoy gritando, solo estoy elevando la voz. ¿Podemos pensar en la voz como instrumento en relación a ese propósito que intentamos lograr, ¿no? Ya sea desde las prácticas educativas hasta el acto de consumado del arte, ¿no? Yo digo arte porque bueno, pienso en algo muy integral, pero si no podemos pensar solamente en el canto. Pero bueno, te lo dejo a vos. Sí, Así que sos el artista y el músico. Definitivamente, pues la voz es el instrumento más antiguo, vamos a decirlo así, que existe en la
tierra. O sea, los pájaros tienen voz. Los pájaros tienen un instrumento por el que se expresan, o sea, por el que se expresan para comunicarse entre ellos, tal vez. El hombre, si bien en el principio no articulaba palabras, sí había sonidos y había manifestaciones sonoras pues que utilizaban la voz como ese instrumento. Poco a poco eso fue evolucionando, como ha evolucionado pues toda la vida humana. Después entonces el hombre empezó a caracterizar ese hecho vocal y a estudiar cómo se produce, y bueno, llegamos hasta aquí, pues hasta donde nos encontramos, donde ya hay estudios, digamos, serios y bien estructurados sobre cómo es el proceso vocal, cómo es la proyección, todo ese tipo de cosas. Y digo que es el instrumento más antiguo porque, en efecto, tú puedes, con una guitarra o con un violín, puedes expresar muchas cosas, pero digamos que la voz es el instrumento más perfecto para expresar lo que el artista tiene que decir o lo que el orador necesita comunicar. Entonces es muy importante pues que la persona asuma la voz no solamente como su manera de comunicarse, sino como su manera de expresarse a nivel artístico, a nivel de oratoria, todas esas cosas. Es un instrumento y se debe estudiar como tal. Voy a tomar esto que dice Germán, ¿no? De la voz como el instrumento más perfecto. Lo ve desde la música, ¿sí? ¿Es la voz el instrumento más perfecto desde las prácticas educativas? No sé si es el más perfecto, creo que en la educación nos ha jugado como un arma de doble filo. En principio, por colocar la voz no solamente como instrumento a través del cual podemos comunicar e intercambiar en el proceso didáctico, sino también el colocar la voz como lugar principal de ese intercambio, y sobre todo la figura del docente y la voz del docente como eje central de ese proceso, un poco silenciando la voz de otros actores que participan en ese intercambio. Pero a su vez, definitivamente la voz es nuestro instrumento, y sin tener esos conocimientos técnicos, esa formación y ese lugar que le damos a la voz, los docentes nos valemos de este instrumento. En el caso que contabas, por ejemplo, ese uso de la voz con diferentes tonalidades, con su propia expresión, más allá de la codificación de un mensaje, está también el cómo envío ese mensaje. Si lo envío en un tono más alto y luce como grito, la interpretación de quien recibe ese mensaje no es solamente el mensaje textual que se comunica, sino también cómo viene cargado ese mensaje a partir de cómo utilizó el instrumento. O sea, quizás los docentes no lo tenemos formado a nivel, digamos, muy especializado, pero intuitivamente sabemos que tenemos un gran poder con la voz. Un poder no solamente para ejercer ese poder autoritario en la voz, que para muchos puede ser la vía de uso de este instrumento, sino también el poder de conmover a través de la voz en este espacio de intercambio, que es un poco, bueno, lo que a mí me gusta, ¿no? Poder utilizar las distintas tonalidades, las distintas formas para acompañar lo que estoy diciendo con un mensaje afectuoso, emotivo, que conmueve, que invita, que convoca a escuchar, de alguna manera compenetrarse con lo que se está trabajando, y también el lugar de la escucha, ¿no? Claro. Tú sabes que acabas de decir esto de la voz que conmueve, pero previo a eso hablaste de la voz como, como un centro, ¿no? Y se me vino a la cabeza, por ahí sin pensarlo demasiado, ¿no? Pero se me vino a la cabeza esta cuestión de qué complejo que puede ser esto de que la voz termine o
de alguna manera influya en ser algo central en las prácticas docentes, porque claro, si no conmueve, ¿no? Ahí es donde podemos llegar a sacar de foco al estudiante, ¿no? Que de alguna manera es nuestro receptor. Pero justamente hablaste de esto de conmover, ¿no? Sí. Y acá lo voy a traer, esto de conmover con la voz. Está muy bueno lo que dices porque el hecho vocal no puede estar divorciado del hecho actoral también. Claro. ¿Entiendes? Del histrionismo. Claro. No es lo mismo que yo te cante una frase totalmente erguido y quieto a que entre dentro del personaje y te exprese y termine una frase y me ría, o de repente frunza el ceño cantando un tango. O sea, hay un proceso también histriónico que entra dentro de ese performance, ¿no? Pero indudablemente que la voz también goza de ciertos recursos que permiten que impacte. O sea, digamos que el motivo principal de un interlocutor es que su mensaje impacte, y más todavía en un aula, me imagino. O sea, te lo digo porque no solamente soy músico, sino que también soy educador y tengo pues que tratar de traer esto a la conversación. O sea, siempre le digo a mis estudiantes que ellos deben asumir el personaje de lo que están cantando, deben entender también lo que están transmitiendo y valerse también de su parte histriónica para manejar eso, pero sobre todo también valerse de toda la paleta de recursos que tenemos dentro de la voz para impactar. Bien, esto del impacto me hace pensar también en la calidad. Me pregunto si el instrumento de la voz, ¿sí? Depende del uso también, depende del impacto, ¿sí? Cuánto influye en la calidad de la obra, en la calidad de la música, en la calidad de eso que se canta y en la calidad de los procesos de aprendizaje, es decir, cómo influye ahí. ¿Cómo influye el proceso de impacto, decís? Claro, en la calidad. En la calidad. Porque últimamente hablamos mucho de calidad, Claro, es que de la enseñanza, de la calidad educativa. Entonces, si lo asociamos justamente con esto que veníamos conversando de conmocionar, de impactar, fíjate que esos términos aluden en sí mismos a pensar en el otro, en quien escucha. Es decir, no me conformo como desde el rol de transmisor de una información utilizando un instrumento de voz, sino si lo que quiero y lo que busco es conmover, impactar, estoy pensando y colocando mi centro en el otro, es decir, en que quiero lograr un efecto, y ese efecto no es solamente el escucharme, sino producir algo, generar una sensación, una emoción, un sentimiento, una decisión también de aprender, captar, llevarme eso de lo que se están hablando, involucrarme en el intercambio o no. Entonces digamos que ese impactar, conmover, va directamente relacionado con la calidad, porque si hoy hablamos de calidad precisamente cuando logramos estudiantes comprometidos con su propio proceso, autogestionando su propio proceso, involucrados, estudiantes que hablan, que participan, que conversan, que también utilizan su instrumento de la voz en el aula, eso es calidad. Sí. Hablando de esto, sí. Sí, Te interrumpí. No, estoy afirmando una característica mía, afirmó lo que dice Rosana. O sea, lo que pasa es que, claro, nosotros los músicos asociamos la calidad tal vez con otro factor, otra cosa, ¿no? Pero a nivel de enseñanza, a nivel de la docencia, por supuesto que la calidad, que influye muchísimo el conocer cómo manejamos esos recursos vocales en la calidad, influye muchísimo, porque está íntimamente ligado con el mensaje que quieres transmitir, o sea, íntimamente ligado, y la idea es que el mensaje llegue lo más claro posible, que llegue de una manera bien precisa, bien clara, que
que si la gente incluso se emociona de más, mejor todavía, porque son cosas que quedan grabadas en el inconsciente y que no sé si a ti te pasa, y creo que a todos nos ha pasado, que tenemos como que un soundtrack de vida, algo que nos llegó de una voz que escuchamos, o algún personaje que dijo alguna vez una frase y tal vez tú la repites, pero no te suena como aquella vez cuando lo dijo. Eso pasa pues, con las canciones de Gardel, con las canciones de Nino Bravo, con todos los artistas que hemos tenido la oportunidad de escuchar en nuestras vidas, y que siempre hay algo que nos impacta, siempre dice, sí, qué bello canta fulano de tal, pero nada como lo cantaba Gardel, o nada como lo canta cualquier persona. O incluso entre los artistas nuevos, cuando escuchas a un artista novel y te impacta y dices, wow, ¿qué es lo que me llama la atención de él si ni siquiera casi lo he escuchado? Justamente eso, está esa producción de calidad la que está llevando a la palestra el performance y le está dando ese impacto. Esa sería la mirada del músico. Esa es la mirada del músico, del sí. músico, claro. Sí, sí. Y del docente, por supuesto que cuando lo que pasa es que, claro, tendría que ver cómo lo manejan ustedes, pero, ¿por qué? pero cuando el docente, cuando uno da clases... Perdona, te interrumpo. Mira cómo lo maneja la vicerrectora. Así que no pasa nada. A ver. No, claro. Me refiero a que, por ejemplo, yo dando clases, soy casi que como toda la vida me apasiona muchísimo. Yo me acuerdo que una vez una persona dijo que yo dibujaba con la mano lo que estaba diciendo. Y eso tiene que ver con mi manera, mi impronta de comunicarme y de expresar una frase musical. ¿Por qué la tengo que expresar de otra manera cuando estoy hablando? Porque la voz no es nada más el canto. A mí me impacta mucho cuando mucha gente me dice, no, yo no puedo cantar. ¿Cómo no puedes cantar si me estás hablando? Entonces las calidades están en varios Es procesos. muy interesante esta mirada, porque ahora me pongo a pensar, ¿sí?, cómo se relaciona esto de, voy a tomar las calidades, como decís vos, ¿sí?, y la motivación. ¿Qué es lo que sucede ahí con la motivación, la calidad y esta voz que usamos como instrumento? El entusiasmo del docente, la motivación del docente se refleja en su voz acompañada del cuerpo, que fue lo que trabajamos también anteriormente, obviamente, pero definitivamente cuando hablamos, como mencionaba Germán hace un ratito, hablamos en plano, como mecánicamente para trabajar una clase, por salir de la hora, el tema, del contenido. No logramos el impacto, no logramos conmover, no logramos emocionar, y por lo tanto la calidad también se cuestiona. Entonces, de alguna manera, ese entusiasmo que reflejamos a través de la voz, la corporalidad, va a ser también motor para enganchar de alguna manera, entusiasmar, movilizar a los estudiantes a que participen, a que se incorporen, a que se integren a lo que se está debatiendo, que se vayan a casa pensando todavía en todo esto que conversamos, todo esto, estas ideas disparadoras de pronto que se trabajaron en el aula, y eso es calidad. Cuando logramos a través de nuestra propia motivación y entusiasmo motivar a otros. Sí, sobre todo motivar y dejar el impacto allí, porque de repente en estos tiempos, en estos nuevos siglos, esta tecnología que nos avasalla, tú de repente te metes en un canal de YouTube y puedes aprender un contenido cualquiera, pero como todo es tan rápido en estos momentos, esa persona tiene que producir muy bien ese video. Y tiene que manejar esta situación vocal de una manera que la persona no diga, ay, yo voy a adelantar esto, no, yo voy a agarrar el mouse y me voy. Y te pierdes, se pierde la estructura que tal vez que tú quieres plantear. En un aula es como que yo siempre voy a defender la presencialidad,
porque en un aula tú tienes la posibilidad de conectar directamente, o sea, ahorita yo estoy conversando contigo y yo me apasiono y puedo decirte de repente cual cosa, o te puedo decir, tal vez, puede ser que hagamos esto. Y tú dices, wow, ¿cómo dijo esa frase y cómo adaptó esa cadencia vocal y cómo me impactó y cómo me llevo yo ese recuerdo? Voy a tomar esto de Germán. Sí. Sí. El defensor de la presencialidad. Sí. Lo voy a tomar. ¿Sí? Claro. ¿Cómo es? Claro, A ver. me imagino que desde el lugar del cantante es difícil verse fuera de un contacto, ¿no? Con su público, con quien lo abraza y lo aplaude y a través de la gestualidad te da el feedback, ¿no? Pero en realidad en la educación podemos jugar con la voz desde diferentes lugares. La voz hablada definitivamente es un instrumento muy importante, pero también tenemos la voz escrita, que tiene que estar presente, y ese es el gran desafío de la virtualidad, lograr que en esos espacios virtuales en los que no tenemos un contacto cercano con el estudiante, podamos dejar nuestra huella y el estudiante sienta la presencia docente, y esa presencia la va a sentir a través de el discurso que el docente construye al diseñar su interfaz, su aula virtual, su espacio de intercambio con los estudiantes, que a veces pueden ser sincrónicos y directamente nos podemos mirar y escuchar, pero en buena parte son asincrónicos. Implica un proceso más autónomo, de autogestión, que el estudiante, lo ideal es que no se sienta solo en el proceso, se sienta acompañado permanente por el docente. Y eso se logra precisamente en esa construcción, en ese estar allí presente, en la coherencia del discurso también. Si hablo en primera persona y saludo a la persona, hola, ¿cómo estás? Bienvenido a este curso, o bienvenidos, iniciamos formalmente este espacio. Se puede generar un clima de aula de una manera o de otra, de un estilo o de otra, dependiendo de cómo utilizo esa voz escrita. Perdón. Claro. Y me pensaba en relación un poco a esto de la presencialidad, de la voz y la presencialidad, y se me ocurre preguntarte, ¿qué pasa con la voz cantada en una grabación entonces? O sea, indudablemente que al hablar de la voz cantada, en otras épocas no teníamos el internet, no teníamos la pantalla allí, y tú la manera que tenías de buscar el acercamiento con el artista es yendo al concierto. Sí. O decir, ay, no puedo verlo en el Gran Rex, bueno, me compro el disco. Entonces, claro, no es un compromiso muy grande grabar un disco con la intencionalidad que necesitas grabarlo, y más importante todavía después entonces llevar y extrapolar eso al hecho del en vivo. De cómo hago yo para transmitir esto. Antes no había autotune, no había nada. Ahora hay una cantidad de herramientas que a veces ponen en duda lo que tú estás viendo en el escenario y dicen, esto como que no canta muy bien, ¿no? Esto tiene mucho autotune, esto tiene, o sea, ha sido retocado por la tecnología. No quiere decir que eso esté mal, o sea, es una herramienta simplemente que puede facilitar como que ese paso, ese traspaso que hay entre lo virtual y lo presencial. Pero pasa que la rapidez y la tecnología y la cosa ha como que tergiversado un poco el uso de esa herramienta, y se ha perdido esa calidad vocal, o sea, se ha perdido como que ese estándar, ¿viste? que hay que tener, como que la vara no está tan alta como antes. Bueno, o sea, pero definitivamente a partir de eso que estás planteando, hice como un clic, ¿no? Imaginándome a un artista grabando
un disco. ¿Y cómo hacemos los docentes cuando diseñamos un aula virtual, ¿no? Cuando estoy armando? Y me lo imagino en situaciones muy parecidas, ahora que lo pienso. Yo cuando diseño el aula virtual, me imagino a los estudiantes allí, los veo. Necesito incluso imaginarme reacciones. ¿Cómo se van a sentir cuando diga esto? ¿Qué caras me van a poner si se los planteo de esta manera? Si les propongo esto. Es decir, me tengo que imaginar, como meterme en un personaje que está ficcionando la situación. Y me imagino que en el caso de un cantante grabando un disco tiene que hacer lo mismo, imaginarse su público, imaginar esa emoción que siente cuando está en su sitio, en su lugar. Ahí nombraste una palabra que está muy buena, ficcionar. O sea, en términos de resultados, cuando tú grabas una clase, la idea es que esa clase llegue a muchísima gente, y tal vez gente que no vas a poder tener la oportunidad de tenerla, hasta tendrías que buscar un aforo, qué sé yo, un Movistar Arena, para poner a toda la gente que quieres impactar, ¿no? Pero yo diría que en el caso contrario, o sea, al revés, el músico cuando va a grabar el disco tiene que hacerlo como si estuviera en el Movistar, como si estuviera en un recinto con un público, y se tiene que imaginar el público y debe usar la misma proyección vocal y debe transmitir de igual manera. O sea, te tienes que adaptar al entorno que tienes en ese momento. Si mi entorno ahorita es una cámara, entonces ahí está mi público y yo construyo mi performance vocal, ¿verdad? Y construyo mi performance vocal con todas las herramientas que necesito en ese momento para dar este mensaje. ¿Entiendes? ¿Qué pasa con la presencialidad? Que la presencialidad también hay una cosa de catarsis ahí que se produce, que el músico se niega, o sea, nos negamos a quedarnos dentro de la virtualidad. Por razones lógicas, hay una cuestión de energía que se comparte con el público, pero hoy es exactamente igual a la energía que tú compartes con un estudiante, porque el estudiante está ávido, o porque aquel está medio aburrido, o porque aquellos están alborotados hablando, y entonces tú utilizas la voz como que, hey, vengan todos aquí, aquí estamos todos, y qué rico cuando tú sales de una clase con la imagen de que todos los alumnos se quedaron así boquiabiertos escuchando lo que tú estabas diciendo. Es interesante porque los dos de alguna manera, tanto con la música como con el aula virtual, hablan de gestionar los instrumentos, de gestionar todos los instrumentos, las herramientas para, ¿sí? Vieron que últimamente estamos hablando mucho de las emociones, ¿sí? Estamos hablando mucho de educar en emociones. Me pregunto, ¿cómo influye esto de gestionar todos los instrumentos, ya sea para crear música, ¿sí? O para crear el aula virtual o presencial, ¿sí? ¿Cómo gestionamos todos estos instrumentos, ¿sí? Para lograr, de alguna manera, no quiero usar el verbo filtrar, pero no sé si se entiende esto de poder regular las emociones, ¿no? Claro. Porque están las emociones de los que vamos a gestionar y los que están recibiendo. Entonces, ahí, ¿cómo se conjuga todo esto? Sí. Bueno, creo que todo esto que mencionábamos de cómo se juega con la voz y se utiliza el instrumento con sus múltiples posibilidades que nos brinda para precisamente generar ciertos climas, ¿no? Y dependiendo del clima que queremos generar, bueno, vamos a utilizar ese instrumento para regularlo de alguna manera, para permitir que, o invitar a un grupo, a unos estudiantes a que de alguna manera se integren, o también en el caso, por ejemplo, que mencionaba de la directora, bueno, necesitamos también hacer un llamado de atención, que no está mal, no es castigo, no es regaño, no es desafío, no es reto, es
también, quizás están por allá pensando en otras cosas, no se dieron cuenta de lo que está pasando, tengo que subir el tono para convocarlas, para atraerlas. Pero también depende de cómo lo estoy utilizando, puede ser interpretado por la otra persona de una manera. Por esto que mencionábamos, ¿no? Gestionamos la voz para lograr algo, pero quien está recibiendo, quien está de interlocutor, también hace una interpretación de ese mensaje en cuanto a contenido, pero también de ese mensaje en cuanto a cómo gestione la voz. Entonces, de pronto, el contenido, en el caso que nos contabas al inicio, el contenido quizás fue el mismo que se le presentó al resto de los estudiantes para que formaran y para que se organizaran, pero fue enviado con una tonalidad distinta, con un uso de la voz de manera diferenciada. Y fue interpretado por las otras personas de una manera desafiante, de reto, quizás de grito. Y eso también hay que dar permiso a esas cosas, ¿no? Gestionarlo no es solamente utilizarlo y estar seguros que lo que yo haga, con la interpretación que yo haga y con la finalidad con la cual yo estoy utilizando mi voz, de esa manera inequívocamente lo va a recibir la otra persona. Porque las otras personas vienen también con experiencias, expectativas, cargas emocionales particulares, y a partir de eso construyen su interpretación de la voz. Entonces son momentos oportunos para, por ejemplo, en lugar de mantener la confrontación, la directora con los estudiantes, la oportunidad de decir, y bueno, quizás me equivoqué, ¿qué sentiste cuando dije eso? ¿Por qué lo interpretaste como grito? Para mí, simplemente alcé la voz, ¿qué pasó aquí? Porque es una manera también de que quien está interpretando pueda expresar qué está sintiendo. Y lo conmueves mucho más cuando lo invitas a expresar también a través de su voz, a través de su interpretación, lo que le está pasando con ese mensaje. Me llama la atención lo que dice Rosana, porque yo, por ejemplo, gestiono las clases y las estructuré en dos procesos. Hay el proceso de la preproducción de la voz y el proceso de la postproducción de la voz. En el proceso de preproducción de la voz, yo le enseño al estudiante cómo se produce la voz, el aparato fonador, tenemos un diafragma, tenemos los pulmones, tenemos el tracto vocal, los resonadores, cómo se produce la voz dentro del resonador, cómo puedo utilizarla de manera que la afinación sea más clara, todo esto. Eso tiene que ver con un proceso de preproducción de la voz. Una vez que ya tienes la voz construida, entonces viene el proceso interpretativo o de producción de la voz. Esa maestra tal vez utilizó el proceso de preproducción adecuado, pero no utilizó el proceso de postproducción adecuado. Y aquella interpretó, bueno, pero me estás gritando. Pues no es lo mismo que yo le diga a la persona que está ahí atrás, oye, por favor, ¿podrías apagar la luz? ¿O podrías cerrar la puerta? A que yo le diga, oye, por favor, ¿podrías apagar la luz y cerrar la puerta? ¿Está viendo? Hay dos cosas, es la misma voz, la misma proyección, la misma respiración que utilicé para producir la voz, pero la postproducción fue totalmente distinta. Lo dije con otra intencionalidad. Esto de interpretar la voz del otro, ¿sí? Me invita a cerrar, ¿sí? Quisiera saber, desde la música, desde el arte, ¿sí? Y desde nuestro espacio educativo. ¿Qué significa esto de, sabemos que nosotros tenemos voz propia, sabemos que nosotros, ¿sí? Expresamos, decimos lo que por ahí queremos o tenemos que decir, pero ¿qué pasa cuando uno tiene que expresar o decir o ser la voz del otro, de aquel que tenemos enfrente? ¿En qué términos? ¿En términos interpretativos? ¿En términos emocionales? A ver, en términos emocionales me gusta. Sí, es un compromiso. Es un compromiso porque
el interlocutor tiene que entender el entorno de esa persona que no tiene voz. O sea, cuando te refieres a la persona que no tiene voz, ¿a quién te refieres exactamente? Yo me imagino, por ejemplo, en el caso de un cantante, digamos, en un escenario, Gran Rex, realmente la voz la tiene quien está en el escenario. Quienes están en el público tienen como otro lugar con respecto a su voz, a su propia voz. Siento que de pronto participan cuando corean una canción, cuando aplauden, cuando gritan algo al artista. Entonces digamos que es el espacio, cómo se juega, ¿no? con esa voz que puede estar silenciada porque el artista nos dio el espacio para que se expresaran las personas y se sintieran libres para gritar, para levantarse, levantar los brazos, corear. Lo que pasa es que, o sea, hablar de ser la voz de los que no tienen voz es un poco atrevido porque todos tenemos voz, salvo las personas que lamentablemente tienen problemas con las cuerdas o que son mudos. Pero si no lo pensamos en términos fisiológicos, es decir, aquellos que quieren expresar y no pueden, ¿sí? Me imagino que los artistas tienen esa posibilidad de poder ponerse en el otro y expresar. También ¿no? tienes Porque que ver si el otro quiere expresar, quiere ser el portavoz. Claro. También tienes que ver si el otro está interesado en, bueno, yo quiero ser la persona que haga esto, yo quiero ser cantante. Pero el arte no habilita esta posibilidad de decir, yo sí, me pongo en los zapatos del otro y claro, expreso según lo que... Yo estoy seguro que cualquier persona que emita fonéticamente un sonido es capaz de construir su voz y de conseguir su voz. Siempre le he dicho a los estudiantes, no quiero que cantes como yo, ni tú, ni yo quiero que tú cantes. O sea, ni yo quiero cantar como tú. Yo quiero que tú cantes con tu voz. Que tú descubras tu voz y digas, bueno, esta es mi voz es ronca y voy a cantar ahí está Elvis, una voz ronca y rompió las barreras. Y hay personas, por ejemplo, Elvis Crespo, píntame la carita, una voz que para mí pudiera estéticamente decir, ay, pero qué voz tan desagradable, pero el tipo vendió millones de discos y claro, pone a bailar a todo el mundo. O sea, fíjate, todo el mundo tiene la oportunidad de ser la voz, o sea, de ser la voz en el entorno, en el momento que lo necesite. Ahora, tú te quieres dedicar al canto, o quieres ser un orador, o quieres ser un locutor, indudablemente tienes que no solamente hacer todo ese proceso de formación de tu voz y de esa postproducción que te digo, sino que también tienes que entender que tu voz también tiene una responsabilidad como ente emisor, y que esa responsabilidad está totalmente ligada a lo que nos convoca hoy. El profesor tiene la responsabilidad, ¿verdad?, de transmitir un mensaje y de transmitirlo con calidad. Y con calidad no solamente tiene que ver con el contenido que se transmite, sino que el tipo sepa que puede seguir hablando después de 1 hora y media de clases y no se quedó ronco. Y entonces mañana tiene que seguir dando clases, pero está afónico. ¿Qué me pasó? Que no, ay no, Dios mío, a veces conozco gente que llega, no, estoy mal de la voz, no aguanto, tuve 4 horas de clase. Eso tiene que ver con ese, gestionamos con la voz, pero también tenemos que aprender de alguna manera a gestionar nuestra voz para utilizar el instrumento de manera adecuada sin perjudicarnos, prolongando la vida útil también de ese instrumento lo mejor posible. Pero volviendo al tema de esto de colocar el lugar de la voz dentro del aula y quienes quedan silenciados, creo que históricamente en la educación hemos tenido como muy claro
los escenarios, ¿no? Los distintos escenarios que nos permiten visualizar cuál ha sido el lugar de la voz desde las distintas perspectivas, enfoques educativos. Y obviamente desde el inicio la voz la tuvo el maestro, el docente, en principio como transmisor de información, como dueño del saber que debe ser compartido, gestionado. Luego, más desde un punto de vista conductista, pensando en la voz como instrumento de regulación del proceso instruccional, de dirección para alinear hacia la ruta en el que está marcado ya el proceso, para asegurar una efectividad en términos de logro de los objetivos. Y luego en este momento en que se reconstruye, ¿no?, ese rol del docente y el rol de los estudiantes en el proceso educativo, entendiendo que la voz es, digamos, no solamente un instrumento para la docencia, sino también es el instrumento para recoger información. Es decir, el docente no va a poder evaluar los procesos de aprendizaje del estudiante si no los escucha, si no les da el permiso para que se expresen. Y si pensamos en Vygotsky, que también nos plantea que si bien el aprendizaje es un proceso individual muy particular que lo construye cada persona desde su propio recorrido, desde su propia experiencia, necesariamente debe estar construido en un proceso de intercambio. Es decir, si no intercambiamos, negociamos, discutimos, debatimos ideas, difícilmente vamos a poder hacer esa construcción personal del aprendizaje. Entonces, la voz es fundamental. O sea, cuando hablamos, por ejemplo, se me ocurrían imágenes de estudiantes retraídos en clase, ¿no? Estos estudiantes que dicen, bueno, son introvertidos, son geniales, sabemos por lo que estamos viendo en su proceso de aprendizaje que vienen desarrollando, trabajando, aportando desde su lugar, pero de pronto no se sienten cómodos expresándose con voz hablada. En ese caso, por ejemplo, el docente puede tomar... Ahí nos convertimos nosotros en su voz. En su voz. Ahí Entonces, ¿cómo lo por podemos suerte, hacer? hoy estamos... Totalmente. Totalmente. La escuela ha cambiado un montón. Respetar esos procesos, y respetar que cada estudiante es como es. A veces, en algún momento en nuestros boletines aparecía el rubro de participación, intervención. O sea, había estudiantes que se sentían obligados a que tenían que decir algo en clase, levantar la mano y participar, cuando no era su naturaleza. De pronto su participación era desde otro lugar. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, hay estudiantes que son muy extrovertidos, que hablan mucho, pero si conocemos el proceso de estos estudiantes más calladitos, podemos participar por ellos. Sí, esto me hace recordar a lo que mencioné, a lo que planteaba María en su trabajo, en su tarea, que dice que tal cosa. Entonces, María se siente que su voz está allí, sí, sin necesidad de exponerse a eso que no le gusta. Sí, pero ¿sabes qué? Que siento que a veces eso sucede porque el estudiante se cohíbe y siente, digo, bueno, no soy capaz de producir la voz que quisiera escuchar. Bueno, pero ahí viene también un poco nuestro trabajo, ¿no? Sí. Ahí viene nuestro trabajo, ¿sí? Cómo nosotros abrimos desde adentro de las aulas, cómo abrimos para que ese estudiante que a veces dice no puedo, o no hablo, o me callo, bueno, nosotros somos ahí, somos el instrumento. Exactamente, y que ellos puedan reconocer su instrumento, que puedan saber desde muy pequeños que tienen ahí un instrumento importantísimo y grandísimo con el que se pueden expresar. Bueno, yo igual te comento, hubo alguien una vez en la vida me dijo, vos nunca te dediques a cantar. Y tenía razón. ¿Y por qué tenía razón? Sí, porque canto horrible, pero bueno. Pero habla bellísimo. Para otro programa. Pero es para otro. Lo bueno de esto es que es un tema que veo que es totalmente inagotable, ¿sí? Pero bueno, tenemos que dar un cierre, ¿sí? Yo les agradezco muchísimo a los dos, ¿sí? Muchísimas gracias, Germán. No, por favor. Muchas gracias. El gusto Muchas es mío. gracias, Rosana, ¿sí? En serio. Bueno,
esperemos que podamos continuar en otro momento. Quizás con Sí, este seguro. tema o quizás con otro, porque salieron un montón de cuestiones acá, un montón de ventanitas Sí. para poder entrar y mirar. Mucha tela que ¿sí? cortar. Sí, un montón. Así que bueno, les agradezco a todos y bueno, ¿viene música? Claro que sí. Bien, buenísimo. Bueno, yo tengo la fortuna y el honor de conocer a uno de los cantantes, yo diría que uno de los cantantes más prolijos y una de las voces más hermosas que he escuchado en mi vida, que gracias a Argentina y gracias a lo que está pasando, pues se ha convertido en una referencia acá en Argentina y estoy seguro que es una referencia a nivel mundial también. Tengo el honor de trabajar con él y de ser su amigo y de compartir estos momentos hermosos con él. Nicolás Beringer, para quien pido un fuerte aplauso, el ganador de la Voz Argentina en 2025. ¿Cómo estás, querido? Qué lindo estar acá. A ver si se puede hacer. Lonely time. And time goes by so slowly. And time can do so much. Are you still mine? Need your love. I need your love. God, speed your love. Lonely river flows to the sea, to the sea, to the open arms of the sea. Lonely riverside, wait for me, wait for me. I'll be coming home, wait for me. Oh, my love, my darling, I've hungered for your touch. Are you still mine? I need your love. I need your love. God, speak your love to